Hola queridos espectadores del canal Viajando por la Biblia, en este video descubriremos el verdadero pecado que Moisés cometió en las aguas de Meribá. Algunos teóricos afirman que Moisés pecó porque golpeó la roca y la roca simbolizaba a Cristo en este estudio bíblico. Sin embargo, descubriremos que esta interpretación es solo un malentendido. La verdadera razón fue diferente. Vamos a explorar los principales textos bíblicos que relatan este episodio para desentrañar este misterio. Muchos se han preguntado por qué a Moisés, quien guió a los israelitas por el desierto, se le negó la entrada a la tierra prometida. Únanse a nosotros mientras descubrimos la verdad detrás de este misterio bíblico, analizando las escrituras principales y obteniendo ideas que van más allá de la superficie. Pero antes de comenzar, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal Viajando por la Biblia para mantenerse conectados con discusiones esclarecedoras y exploraciones de las Sagradas Escrituras. Y no se olviden de activar la campana de notificaciones para que nunca se pierdan una actualización. Ahora, embarquémonos juntos en esta esclarecedora jornada. En la versión corregida de Almeida, encontramos el texto en diferentes lugares que contienen la palabra Meribá. Comencemos. En el texto de Éxodo 17, se menciona a Meribá en el versículo 7, pero continuaremos desde el versículo 1 para tener una buena idea del contexto en que esto sucedió. Entonces toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin, según el mandato del Señor, y acamparon en Refidim, pero no había agua para que el pueblo bebiera. Así que el pueblo riñó con Moisés y le dijeron, «Danos agua para beber». Moisés les respondió, ¿por qué riñen conmigo? ¿Por qué tientan al Señor? Pero el pueblo, sediento de agua, murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos sacaste de Egipto, para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Entonces Moisés clamó al Señor, diciendo, ¿qué haré con este pueblo? Poco falta para que me apedreen. Y el Señor dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo a algunos de los ancianos de Israel, y toma en tu mano la vara con la cual golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la roca en Horeb, y golpearás la roca, y saldrán de ella aguas para que el pueblo beba. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meribá, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron al Señor, diciendo, ¿está, pues, el Señor entre nosotros o no? En este primer texto, vemos que Moisés temía perder el control del pueblo o ser apedreado debido a su insatisfacción. Dios le ordenó a Moisés que golpeara la roca para que saliera agua, y Moisés obedeció. Sin embargo, este texto no menciona el pecado que Moisés supuestamente cometió. Ahora, pasemos al siguiente texto ubicado en Números 20, 1-13. Empezaremos leyendo desde el versículo 1. En el primer mes, toda la congregación de los hijos de Israel llegó al desierto de Sin, y el pueblo se quedó en Cades, allí murió Miriam y allí fue sepultada. Y no había agua para la congregación, y se reunieron contra Moisés y Aarón. Y el pueblo riñó con Moisés, diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando nuestros hermanos murieron delante del Señor. ¿Por qué trajeron la congregación del Señor a este desierto para que nosotros y nuestros animales muramos aquí? ¿Por qué nos hicieron subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cereales, ni de higueras, ni de viñas, ni de granadas, ni hay agua para beber.
Moisés y Aarón se apartaron de la congregación y fueron a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria del Señor apareció sobre ellos. Y el Señor habló a Moisés, diciendo: Toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la roca a la vista de ellos, y ella dará su agua. Para que salga agua de la roca y den de beber a la congregación y a sus animales. Moisés levantó su mano y golpeó la roca 2 veces con su vara, salió mucha agua y la congregación y sus animales bebieron. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: porque no creyeron en mí para santificarme ante los ojos de los hijos de Israel, no llevarán a esta congregación a la tierra que les he dado. Estas son las aguas de Meribá, donde los hijos de Israel contendieron con el Señor y Él fue santificado entre ellos. En este texto vemos que Moisés estaba bajo una gran presión porque Miriam había muerto recientemente y el pueblo se quejaba de todo, incluyendo la falta de agua. En los versículos 6 al 9, Moisés oró a Dios, quien le instruyó sobre cómo sacar agua de la roca para la congregación y sus animales. En el versículo 10, el pecado de Moisés se hace evidente. Dios le ordenó a Moisés hablar con firmeza, diciendo algo como: Dios me ha instruido para sacar agua de esta roca para ustedes cuando la golpee con mi vara, y saldrá agua en abundancia. Lamentablemente, eso no fue lo que Moisés hizo. Estaba tan presionado por el pueblo que su fe era débil y temía que el milagro no funcionara. Temiendo ser apedreado por la congregación, en lugar de hacer una declaración confiada en Dios, optó por hacer una pregunta sarcástica, imaginando que si no salía agua de la roca, no sería considerado responsable. Dijo: ¿sacaremos agua de esta roca para ustedes? Además de no decir las palabras que Dios esperaba, glorificando a Dios por ese milagro, Moisés demostró incredulidad una vez más al golpear la roca 2 veces cuando Dios había dicho que golpearla una vez era suficiente. El texto deja claro que Moisés no estaba seguro de que funcionaría, y en su duda, prefirió golpear la roca 2 veces. Ahora pasemos al siguiente texto en Números 20:24, que advierte que Moisés no entrará en la tierra prometida debido a la desobediencia en las aguas de Meribá. El texto dice: Aarón será reunido con su pueblo, porque no entrará en la tierra que he dado a los hijos de Israel, ya que se rebelaron contra mi mandato en las aguas de Meribá. El siguiente texto está en Deuteronomio 32:50, donde Dios le dice a Moisés que suba al monte Abim y vea la tierra dada a los hijos de Israel, pero que no entrará en ella porque fue rebelde en las aguas de Meribá. Otro texto está en Deuteronomio 33:8, donde Moisés, al bendecir a la tribu de Leví, recuerda que ellos probaron y contendieron en las aguas de Meribá. El Salmo 81:7 menciona brevemente que el pueblo fue probado en las aguas de Meribá. El Salmo 95:8 trae información interesante, donde el Salmo advierte no endurecer el corazón como lo hicieron en Meribá durante la tentación en el desierto. Como vemos en Números 20 entre los versículos 2 y 5, el texto bíblico afirma que no había agua para la congregación. Por lo tanto, se reunieron nuevamente contra Moisés y Aarón y el pueblo contendió con Moisés, diciendo: ojalá hubiéramos perecido cuando nuestros hermanos perecieron ante el Señor. ¿Por qué han traído la congregación del Señor a este desierto para morir aquí, nosotros y nuestros animales? ¿Por qué nos sacaron de Egipto para traernos a este lugar miserable, un lugar sin semillas, higos, vides, granadas y sin agua para beber? La verdad es que cada vez que los israelitas encontraban una dificultad, se quejaban a Moisés y a Aarón, cuestionaban su liderazgo y lamentaban no haberse quedado en Egipto. Ante la gran queja del pueblo,
Moisés y Aarón se postraron en la entrada del tabernáculo y la gloria del Señor se manifestó a ellos. Dios ordenó a Moisés tomar la vara y, junto con Aarón, reunir a la congregación. La comunidad israelita debía hablar a una roca para que el agua fluyera de ella y así saciar la sed del pueblo y su ganado. El problema surgió cuando Moisés y Aarón, siguiendo el mandato del Señor de reunir al pueblo, actuaron de manera imprudente. El texto bíblico registra la declaración de Moisés de la siguiente manera: escuchen ahora, rebeldes, ¿debemos sacar agua de esta roca para ustedes? A continuación, el texto bíblico en Números 20:11 afirma que Moisés levantó su brazo y golpeó la roca violentamente 2 veces con su vara, y el agua brotó, satisfaciendo la sed del pueblo y su ganado. Sin embargo, justo después de la acción imprudente de Moisés, llegó la reprimenda de Dios. La Biblia afirma que el Señor habló a Moisés y a Aarón de esta manera: porque no confiasteis en mí para honrar mi santidad ante los hijos de Israel, no llevaréis a este pueblo a la tierra que les he dado. Esta declaración disciplinaria del Señor nos ayuda a entender por qué Moisés no entró en la tierra prometida. En primer lugar, Moisés dejó que su impulso prevaleciera sobre su fe y, cuando eso sucede, una persona se vuelve vulnerable a fallar en su mayor virtud. Consideremos lo que leemos sobre Moisés en Números 12:3, y aquel varón Moisés era muy humilde, más que todos los hombres que había sobre la faz de la tierra. A pesar de que la Biblia afirmaba que Moisés era el hombre más manso de la tierra, en ese momento, en el episodio de la roca, precisamente careció de mansedumbre. En segundo lugar, Moisés no obedeció el mandato del Señor. Dios le había dicho que hablara a la roca, pero él hizo lo contrario, actuó violentamente y golpeó la roca 2 veces. En tercer lugar, con su actitud, Moisés no solo fue desobediente e impaciente, sino que también deshonró la santidad de Dios ante los israelitas. Este punto se entiende mejor a la luz del simbolismo de la roca en relación con el Señor. Esto se debe a que anteriormente Dios ya se había identificado simbólicamente con una roca golpeada para saciar la sed de su pueblo. Éxodo 17:6 dice: He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la roca en Horeb, y golpearás la roca, y saldrá de ella agua, para que beba el pueblo. Moisés lo hizo así ante los ojos de los ancianos de Israel. Más tarde, en el Nuevo Testamento, en la primera carta de Pablo a los Corintios 10:4, se interpreta esta roca golpeada por Moisés en Masá como una figura de Cristo, quien soportó el castigo en nombre del pueblo de Dios. Al respecto, el apóstol Pablo escribió: Ahora, hermanos, no quiero que ignoren que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube, y todos pasaron por el mar. Todos fueron bautizados en Moisés en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Por lo tanto, la acción de Moisés de golpear violentamente la roca, cuando Dios le había instruido solo hablarle, ignoró el profundo significado de la manifestación del Señor y no honró la santidad y la gloria de Dios ante el pueblo. Finalmente, algunos teóricos sugieren que la roca simbolizaba a Cristo, citando 1 Corintios 10:4. Sin embargo, este texto de Pablo habla de una roca espiritual que acompañaba a los israelitas, no de una roca física. Por lo tanto, el pecado de Moisés no fue golpear la roca, sino su incredulidad y desobediencia ante el mandato divino. En conclusión, Moisés no entró en la tierra prometida debido a su desobediencia en las aguas de Meribá.
La lección aprendida es la importancia de mantener una fe inquebrantable en las promesas de Dios, actuando de acuerdo con sus órdenes sin vacilar. Si les ha gustado, denle a me gusta, compartan y suscríbanse al canal. Un gran abrazo para todos y que Dios nos bendiga.